Buenas noches, mis amados. Una vez más, eh, doy gracias al Señor, gracias a Dios por estar aquí frente a ustedes dando una porción de la palabra. Eh, Le agradezco al Dios Todopoderoso porque somos instrumentos de Él para predicar su palabra y llevar las buenas nuevas. No importa la situación, no importa las circunstancias en la que te encuentres hoy en día, siempre hay solución para los problemas, siempre hay un final de victoria para los que creemos en el Señor Jesucristo. Traigo un tema esta noche, un tema un poco, por decirlo así, muy importante, un tema muy importante. Este tema el Señor me lo reveló, me lo dio, y entonces me enseñó a desarrollarlo y quisiera compartirlo con ustedes. Es una situación, una acción. Este tema es un suceso que se viene viviendo de mucho tiempo atrás, que es el suicidio, o sea, quitarse la vida uno mismo. Y vamos a empezar, pero primero déjenme bendecir su vida, porque en el poderoso nombre de Cristo declaro que esta palabra caerá en tierra fértil. Es una semilla que el Señor va a sembrar esta noche en todas aquellas personas que creen que su situación que están pasando en este momento es una situación que no tiene reparo, es una situación que no tiene vuelta de hoja, pero déjenme decirle que todo en Cristo Jesús es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice su palabra, y para Él no hay nada imposible. A pesar de tus problemas, a pesar de tu situación, a pesar de cualquier situación que estés pasando en tu vida, siempre hay solución para los que estamos en Cristo Jesús. Bendigo tu familia en el nombre de Cristo. Bendigo tus manos y la obra de tus manos. En el nombre poderoso de Jesús, que nunca falte paz, alegría, pan en tu mesa, en tu hogar, en tu familia, en el nombre de Cristo, y declaro que sea reprendido todo espíritu de distracción, todo espíritu de confusión, de idolatría, de religiosidad. Reprendemos a Satanás y sus artimañas en el nombre poderoso de Jesús y declaramos que estamos en sus manos, que somos guiados por su luz. En el nombre de Jesús lo declaramos esta noche. Bendigo, amado hermano, amada hermana, tu vida, tu familia, tu matrimonio, tu trabajo. Bendigo todo lo que te rodea y todo lo que Dios te dará sea bendecido en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. ¿Qué es el suicidio? Dice que es un acto voluntario por el que una persona pone fin a su existencia. El término suicidio procede del latín sui, S-U-I, sui, que significa sí mismo, y sidium, que es suicidium, que significa matar. Suicidio significa matarse a sí mismo. Este tema me llamó la atención, como ya les dije, el Señor lo puso en mi corazón, en mi mente, y gracias a Él pues lo desarrollé, y todo esto se va a predicar conforme a su palabra, y me gustaría que siguieran conmigo cada versículo, cada pasaje bíblico, porque todo lo que se predique aquí en la escritura está, todo escrito está. ¿Ok? ¿Qué dice la Biblia sobre el suicidio? Como creyentes se nos asegura que nacemos con un propósito, que estamos hechos de manera admirable y maravillosa, y que Dios tiene un plan para nuestra vida. Esto no quiere decir que los problemas de salud mental no nos afecten, sino que podemos estar seguros de que Dios tiene una visión de esperanza para nuestra vida. No importa en qué situación te encuentres, no importa si estás pasando problemas de divorcio, si estás a punto de divorciarte, no importa si estás enfermo, si crees que la enfermedad que te atormenta
crees que no tiene vuelta atrás, crees que no tiene remedio, déjame decirte, amado hermano, que tal vez esta noche la atiné con este pasaje bíblico, porque el Señor te está diciendo que todo tiene solución en la vida. No importa el nivel de problema el que estés pasando. No importa si en tu trabajo tienes conflicto, no importa si tienes conflicto con tu vecino, no importa si en tu cuerpo hay una clase de enfermedad que no te deja vivir en paz. Déjame decirte que el Señor está siempre a tu lado y que solo tienes que tocar su puerta y Él va a abrirte. Solo tienes que llamar y Él contestará. Dios es todopoderoso, que para Él no hay nada imposible, a pesar de las circunstancias en las que nosotros muchas veces nos enredamos o tenemos problemas grandes, problemas pequeños, problemas que a tu entendimiento, a nuestro entendimiento no tienen solución. Déjame decirte que todo aquel que está en Cristo Jesús tiene la victoria asegurada. Okay. Si sientes que tienes problemas insuperables, recuerda que no estarás así siempre. Siempre hay solución. Hay una salida, sea cual sea la situación en la que te encuentres. Dios es un Dios de oportunidades. Recuerda a Moisés en el Mar Rojo, en Éxodo 14. Pensó que no había salida cuando estaban escapando de los egipcios. Moisés pensó que estaban acorralados, que ya no tenían salida. ¿Ok? Pensó que no había salida, pero Dios hizo una a través de una imposibilidad. Moisés pensó que era imposible porque del otro lado miraba el mar. Entonces él vio con sus propios ojos el mar abriéndose, porque el Señor se lo dijo. El Señor le dijo: estira tu brazo, estira ese cayado y verás cómo se abre una salida en medio de la imposibilidad que tú pensaste que había. Muchas veces nosotros pensamos que los problemas no tienen solución, pero déjame decirte que todo problema tiene solución. Solo clama al Señor, solo clama al Señor y nunca te rindas. Nunca te rindas, porque Dios tiene la salida de todo problema. Como por ejemplo, tú vas pasando por un jardín y ves un montón de rosas, pero dices en tu mente: ay, qué bonita esa rosa, pero lástima que tiene espinas. En vez de decir: ah, mira ese arbusto con espinas, pero qué bonitas rosas. Es un ejemplo claro de que tenemos que ver que en los problemas hay una victoria. No miremos que en la victoria puede haber un problema, o que en medio de la victoria puede haber una dificultad, que son las espinas. Mejor piensa y créelo con fe, que en medio de los problemas habrá una victoria. En el nombre de Jesús lo declaro. Aunque la Biblia contiene ejemplos de personas que se suicidan, sabemos que esta acción nunca está en el plan de Dios. Ok, Salmo 23, 4. Me gustaría que me acompañara con su Biblia. Salmo 23, 4. Aunque si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. En otra versión: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infunden aliento. No le des cabida al enemigo. El enemigo aprovecha tu debilidad para hacerte caer. El enemigo se mete en tu mente, en tu cabeza, para meterte: no puedes hacer esto, para decirte que eres incapaz de hacer esto. Pone tantas trabas para hacerte caer, amado hermano. Pero Cristo te dice: aunque andes en valle de sombra,
yo te daré la fuerza. Aunque tengas esos pensamientos de quererte quitar tu vida, de suicidarte, pon tu confianza en mí mejor. Porque si pones la confianza en mí, yo te daré paz en tu corazón. Yo te daré paz en tu matrimonio. Yo te daré paz en tu trabajo. Yo te daré paz en tu familia. Yo te daré paz en donde pisen tus pies. Yo iré contigo, dice el Señor. El enemigo pone muchos pensamientos y ha usado esta acción desde mucho tiempo atrás, el quererse quitar la vida. Más adelante voy a compartir unos personajes el cual se suicidaron y están escritos en la palabra. Isaías 40, 28, 31. Aún los jóvenes se cansan. Escuchemos bien esta palabra. Isaías 40, 28, 31. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Aquí el Señor te dice, confía en mí, pon tu confianza en mí, porque si se dan cuenta, este pasaje dice, aún los jóvenes se cansan, aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan. A veces uno como padre quiere que su hijo sea perfecto, quiere que su hijo solo tenga buenas amistades. Lógicamente todo padre quiere eso, pero recordemos que estamos en el mundo, siempre van a haber tropiezos y nosotros como padres no tenemos que señalar a nuestros hijos, no tenemos que decirles, hey, tú no sirves para hacer esto, hey, ¿por qué hiciste esto? Hey, ¿por qué hiciste lo otro? Te dije que hicieras bien tu trabajo, te dije que hicieras esto. Y empiezan los insultos, empiezan las ofensas de los padres hacia los hijos. Ahí es donde entra esta porción de la palabra. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. ¿Por qué? Porque empezando del hogar hay maltrato psicológico. Empezando del hogar hay ofensas que hieren el corazón, que hieren el pensamiento, que hieren el alma. Entonces entran en una depresión, entran en depresión y en lo único que piensan es en quitarse la vida. Pero déjenme decirles que esto no le agrada al Señor. El Señor vino para dar vida en abundancia, dice su palabra. El Señor no vino a quitarte tu vida. El Señor no vino a que tú quieras suicidarte o terminar con tu vida, porque lo único que estás haciendo es condenarte. Si tomas la decisión de quitarte tu vida, estás condenándote automáticamente, estás condenando tu vida. Piensa un poco. El Señor es Dios Todopoderoso. Él conoce los pensamientos, Él conoce las circunstancias en las que vives, Él conoce los problemas que tú tienes. Y el Señor te dice, echa toda tu carga, toda tu ansiedad sobre mí, que yo voy a darte paz. Yo voy a darte alivio, yo voy a darte gozo, porque yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, te dice el Señor. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos a la palabra. Tenemos que leer la Escritura, porque nos vamos a dar cuenta qué es lo que le agrada al Señor y qué es lo que no le agrada al Señor. Y el suicidio es un pecado muy grande. Es un pecado muy grande, porque una vez ya realizado, una vez ya hecho, no hay vuelta atrás, amado hermano. No puedes volver a la vida. ¿Sabes dónde vas a estar si cometes esa acción de quitarte tu vida? En un lugar de tormento, en un lugar que va a pasar atormentándote por toda la eternidad.
¿Ok? Personas que se suicidaron en la Biblia, vamos a nombrar unas cuantas. Podemos encontrarlo en Jueces capítulo 9, y hablamos de Abimelec, hijo de Gedeón. Fue rey de Israel durante 3 años. La gente se rebeló contra él, quiso controlar la situación. Abimelec fue a la ciudad de Tebes. Ahí había una torre muy bien protegida. Abimelec se acercó a la torre para atacarla e incendiarla, prenderle fuego. Pero cuando se acercó, le arrojó una piedra de molino en la cabeza a una mujer y le rompió su cráneo. Abimelec no quiso que quedara registrado en la historia que él fue muerto por manos de una mujer. Así que le pidió a su ayudante de armas que lo matara. Sabemos que el suicidio es por voluntad propia. Y aquí esto es un suicidio. ¿Por qué razón? Porque Abimelec por voluntad propia le pidió que le quitara su vida. Le pidió a su ayudante de armas que le quitara su vida. O sea, con su propia boca confesó que le quitaran su vida. Ese es un tipo de suicidio. Vamos a ver otro. Número 2, Saúl. Lo encontramos en 1 Samuel 31, 1 al 4. Dice que los israelitas estaban en guerra con los filisteos. Los filisteos mataron a 3 hijos de Saúl. Usted conoce la historia. Y él fue herido de gravedad. Para evitar la captura y las posibles humillaciones a las que sería sometido Saúl, Saúl le pidió a su escudero que lo matara. Este se negó. Escuchen bien, de la preocupación y de la angustia que sentía Saúl, que ya venían los filisteos a capturarlo, a someterlo, a torturarlo, a humillarlo, porque era rey de Israel. Y era un gran logro de los filisteos capturar vivo a un rey. Entonces Saúl se imaginó que lo iban a torturar hasta ya no poder y a humillar delante de la gente. Entonces esa angustia es una angustia que se apoderó de su corazón, de todas sus entrañas, de toda su mente, de su alma entera. Entonces él pidió a su escudero que lo matara, porque no quería pasar muchas vergüenzas. Este se negó. Así que Saúl tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Podemos encontrarlo en 1 Samuel 31, 1, 4. Saúl agarra su propia espada y se apoya en ella y se quita su vida. Número 3, el escudero de Saúl. El escudero es quien se negó a matar a Saúl. Ese número 3 también cometió suicidio. Aunque se desconoce el nombre, el escudero de Saúl fue otro personaje bíblico que eligió quitarse la vida. Al ver lo que había hecho su rey, imitó sus acciones. Mire esta palabra, imitar. Muchas veces tengamos cuidado con gente que nos rodea. Siempre tienes que fijarte quién es tu círculo de amigos, porque hay amigos que te van a llevar a la destrucción, hay amigos que te van a llevar al vicio, hay amigos que te van a decir: hey, échate una cervecita, échate un cigarrito, ven que no te va a pasar nada, solo una cervecita no hace daño. Entonces tú vienes y como lo estás viendo, entra ese espíritu de imitar lo malo en tu vida. Entonces vienes, imitas lo que él está haciendo y empiezas a beber una, empiezas a beber 2, 3, 4. De repente, hermano, ya caes en el vicio. ¿Por qué? Porque no te fijaste antes cómo
cuál era el círculo de amigos que te rodeaban. Tengamos cuidado, tienes que fijarte quién te rodea, cómo son esas personas que te rodean. Si son personas que les gusta el chisme, ten cuidado de imitar el chisme. Si son personas que les gusta la bebida, no imites la bebida. Si son personas que les gusta andar descubriendo artes oscuras, secretos que no les son permitidos, que son abominaciones, como por ejemplo la brujería, la hechicería, tengamos mucho cuidado en imitar esa clase de cosas. Tengamos mucho cuidado con quién nos relacionamos. Aquí el escudero imitó, aquí estamos hablando de imitar, no importa si es imitar una muerte o imitar ciertos vicios, pero tengamos cuidado en no imitar lo malo. Ahora, si vienes e imitas la fe de otro, si ves que un siervo predica de lo más bonito, si ves que un siervo predica de lo más hermoso y que ves que el Señor lo está usando y que a través de él pasan muchos milagros porque el Señor está actuando, entonces tú puedes imitar esa clase de cosas. Imita la fe, imita las cosas buenas, pero no imites las cosas malas, porque eso solo te va a traer destrucción, te va a traer calamidad, te va a traer pobreza, te va a traer condenación en tu vida si imitas lo malo. Aquí el escudero imitó a su rey, porque él pensó que ya no había salida. Como su rey era su máxima autoridad, entonces como dijo, mi rey se quitó la vida, porque ya no hay solución, ya no hay salida. Entonces como él se quitó la vida, yo también voy a quitarme la vida, porque si él dice que no hay solución, no hay solución. Pero ese es el gran problema, amados hermanos, que sí hay solución para todo. No importa el entorno que te rodee, no importa la circunstancia, para el Señor todo es posible. Para Cristo Jesús todo es posible y nada es imposible. Solo te dice, confía en mí y dame tu vida, que yo voy a obrar en tu vida. Entonces vemos que el escudero de Saúl fue otra persona que se suicidó. Aquí en la escritura hay varios personajes que se quitaron la vida y que habla del suicidio. Y el suicidio es algo que aborrece el Señor. Otro personaje bíblico que recurrió al suicidio se llama Ahitofel. ¿Quién fue Ahitofel? Lo del escudero lo podemos encontrar en 1 Samuel 31, 5 al 6. Ahitofel es otro personaje. El príncipe Absalón se había rebelado contra su padre David. Buscó consejo de Ahitofel. Y Ahitofel le dijo que tuviera relaciones sexuales con las concubinas de su padre, o sea, con las concubinas de su padre, de David. Podemos ver que hay personas que te van a aconsejar muy mal, amado hermano. Lo mismo que te vengo diciendo, ten cuidado en qué círculo te metes. Ten cuidado a quién le permites entrar a tu vida, a quién le permites entrar a tu casa, a tu hogar, a quién le permites entrar en tus sentimientos. Dice que Absalón buscó consejo y vino a Ahitofel y le dijo que tuviera relaciones con las concubinas de su padre. Entonces Absalón le hizo caso. Absalón corrió e hizo caso al consejo que Ahitofel le había dado. Pero en la segunda ocasión que le pidió consejo, aquí le pidió otra vez consejo a Absalón, a Ahitofel. Ahitofel se ofreció a perseguir y matar a David, al padre de Absalón. En esa oportunidad Absalón rechazó sus palabras, como quien dice, oye, estás loco, ¿qué te pasa? Yo no puedo hacer eso, voy a acusarte de lo que me estás diciendo. Voy a acusarte y voy a decir lo que me estás diciendo. Entonces, en esa oportunidad, Absalón rechazó sus palabras.
Entonces Aitofel regresó a su pueblo, ordenó sus asuntos familiares. Ok, aquí hay un punto interesante. Dice que Aitofel, quien había aconsejado a Absalón de matar a David, regresó a su pueblo, ordenó sus asuntos familiares. ¿Qué pasa con Aitofel? Que ya tenía problemas en su familia, ya tenía desordenada su casa, ya tenía problemas en su hogar. Entonces esa es una raíz de amargura, esa es una raíz que te trae solo espíritu de venganza, espíritu de asesinato, espíritu de vicio, espíritu de toda clase de inmundicia. Cuando tienes problemas en el hogar, tú no puedes edificar a otro sin antes edificar tu hogar. Primero tienes que empezar edificando tu hogar, tu casa, tu familia, lo que Dios te dio, y luego edificar a los de afuera. Pero aquí vemos una casa que tenía problemas, un hogar que ya estaba con mucha destrucción, con muchos problemas, con muchas angustias, porque dice que Aitofel regresó a su pueblo, ordenó sus asuntos. O sea que Aitofel estaba ejerciendo su puesto, pero con problemas en el hogar, con mucho problema en su hogar. Alguien que tiene problema en su hogar sale a trabajar y no desarrolla bien sus quehaceres. Alguien que tiene problema en su matrimonio no se concentra bien en su trabajo. Alguien que tiene problemas con sus hijos no puede ejercer la comisión que Dios le ha dado. Tiene que estar bien con todo. Tiene que estar ordenada su casa, primeramente, para poder ordenarlo de afuera, para poder dar buenos consejos. Porque si tu casa está desordenada, tú no puedes venir y decirle a los demás: oye, ordena tu hogar. Oye, honra a tu esposa. Oye, dale amor a tus hijos. No puedes dar esos consejos si tú no lo haces primero. No puedes dar esos consejos si tienes un hogar derrumbándose. Y eso es lo que le pasó a Aitofel. Tenía raíz de amargura, raíz de odio. Por eso los consejos que salían de su corazón eran consejos de destrucción, eran consejos de asesinato, eran consejos de matar, de destruir. Pero Absalón no recibió el segundo consejo. Entonces dice que Aitofel regresó a su pueblo, ordenó sus asuntos familiares y se ahorcó. Aquí vemos, este personaje bíblico se suicidó en tiempo de guerra civil, Aitofel, y conflictos familiares. Por eso el consejo a toda familia es que sepan hablar a sus hijos. Hijos, sepan hablar a sus padres, porque hoy en día se usan muchas palabras que hieren el corazón de los demás. No importa dónde estés, si ejerces un trabajo, si eres dueño de un negocio, si eres dueño de una fábrica, tienes que saber dirigirte a tus empleados, tienes que saber dirigirte a tu familia, a tus hijos, a tu esposa. No hagas tu hogar un hogar de prisión. Hogares de prisión son esos hogares que cada momento sacas en cara lo que regalas a tu esposa, criticas cada momento a tus hijos, criticas cada momento a tu esposa, que por qué cocinaste así, que te quedó quemada, que te quedó mal hecha la carne, que no sirves para nada, que tienes que peinarte, que tienes que arreglar. Son cosas que se tienen que decir de buena manera, porque si tú vienes y hablas golpeado, haces daño en el corazón de esa persona. Tal vez esa persona no conoce de Cristo, tal vez tú sí conoces de Cristo.
y como conocedor de Cristo vienes y cometes esa clase de faltas, de ofender a los demás con las palabras que usas. Estamos hablando de problemas que pueden traer depresión, discusiones que pueden traer conflictos familiares, depresiones, y pueden haber hasta suicidios. Entonces, si tú vienes y hieres el corazón de esa persona con palabras, siendo una persona cristiana, pero la otra persona no conoce de Cristo, entonces tú le hieres. Después tú vienes y le pides perdón. Oye, perdóname, fallé, te hablé mal, cosas así, no fue mi intención. Ok, tú pides perdón, pero la otra persona queda herida. ¿Por qué razón? Porque esa persona no conoce todavía de Cristo, no conoce todavía del perdón. Tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos, a quién y cómo hablamos, porque podemos ofender por medio de las palabras que usamos. En el libro de Santiago dice que la lengua es un fuego, dice que es un fuego muy pequeño que se hace, pero semejante llamarada, hermano. Hasta lo compara con el infierno. Quiere decir que la lengua, por la lengua hay destrucción. En la lengua, dice la Escritura, está la llave de la vida y la llave de la muerte. Tú decides cómo usar tu boca, tu lengua, las palabras que usas. Tenemos que entender que estamos en un mundo, amados hermanos, que hay muchas personas que no conocen de Cristo. Hay otras personas que no quieren conocer nada de Cristo, y que si tú vienes con ofensas, con palabras que ofenden, pueden terminar mal. Pueden terminar hasta con tu vida propia. En el caso de tu familia, de tus hijos, tienes que saber corregir a tus hijos, hablarles de buena manera. Hay tiempos para castigarlos, pero un castigo correcto, un castigo que no sobrepase los límites. Ya cuando los hijos están grandes, ya solo te resta aconsejarlos, hablarles, comunicarte con ellos, pero no maltratarlos, no insultarlos, no decirles: oh, tú no sirves, que tú no puedes esto, que tú no puedes lo otro, que si sigues así no vas a llegar a ser nadie. No, mi hermano, hay que tener mucho cuidado en la forma que le hablamos a nuestros hijos cuando ya tienen una edad avanzadita. Ok, aquí vemos a Ahitofel, que regresó a su pueblo, ordenó sus asuntos familiares porque vivía en conflicto. Por eso era un hombre que tenía raíces de consejos amargos, consejos que no eran correctos, consejos malos. ¿Por qué? Porque su hogar desde pequeño estaba contaminado y se estaba derrumbando. Era un hogar pues que prácticamente en conflicto, y un hogar en conflicto, hermano, no hay bendiciones, no hay prosperidad, solo hay muerte, solo hay mentiras, solo hay problemas, solo hay discusiones, desconfianzas. En un hogar que no está Cristo es un hogar muerto. Vamos con otro personaje que es reconocido. Hablamos de Judas. Judas fue el personaje bíblico más famoso de cometer suicidio. Tras haber traicionado a Jesús, quiso arreglar la situación al devolver el dinero que los sacerdotes le habían pagado. Consumido por la culpa, compró un terreno y se ahorcó. Su muerte está en Mateo 27, 3, 5 y Hechos 1, 18, 20. A veces la culpa nos consume, amados hermanos. Aquí Judas, sabemos la historia de él. Judas era el tesorero del Señor Jesucristo.
Jesús le confió todo el dinero a Judas. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí hay un punto de vista muy hermoso. ¿En qué consiste en que Jesús le haya confiado el dinero a Judas? Dice el Señor: yo soy el dueño del oro y de la plata. Entonces aquí vemos que el Señor le dio riquezas a Judas, pero no lo supo administrar. ¿Por qué razón? Porque su corazón se llenó de avaricia. El corazón se llenó de querer tener el dinero, de querer más, de querer más. Era un hombre que se llenó de mucha avaricia en su corazón. Pero aquí vemos un acto muy hermoso, que a partir de que Jesús le confió el dinero a Judas, automáticamente el Señor nos confió las riquezas a nosotros. Estoy hablando literalmente. Jesús le confió el dinero a Judas. Automáticamente el Señor Jesús nos confió sus riquezas a nosotros aquí en la tierra. ¿Para qué? Para ver si podemos administrarlo, para ver si podemos cuidarlo. Hermano, cuando el Señor bendice tu vida, tenemos que tener mucho cuidado en cómo usamos los talentos que Dios nos da. Hablamos de talentos, no solo talentos de canto, no solo de esa clase de talentos de predicador, de pastor, porque son talentos, esos son talentos, son dones que Dios da, son talentos, pero ahí estamos hablando de talentos espirituales. Es lo mismo. Talentos terrenales es el dinero que el Señor confía en nuestra mano, y talentos espirituales son esos talentos que tú tienes, que te los da el Espíritu para la gloria y honra del Señor Jesucristo, que es ser apóstol, que es pastoreo, que es evangelista, que son diáconos, que tocas instrumentos para el Señor, que predicas su palabra, que solo pones la mano y ya hay sanidad. O sea, son talentos hermosos que se usan para Dios. Pero del talento que yo les estoy hablando son talentos financieros, talentos de dinero, porque a Judas el Señor Jesús le confió el dinero. Judas era el que administraba el dinero, el que él miraba que se hacía falta para comprar y él daba el dinero y él agarraba todo. Pero el corazón se envenenó, se le envenenó a Judas, se hizo avaro, le gustó el dinero y quiso más. Entonces él fue quien vendió al Señor Jesucristo. Entonces la historia de Judas nos relata que la culpa lo consumió por no haber ministrado bien lo que el Señor le había dado. Tenemos que administrar bien lo que Dios nos da. Talentos espirituales, talentos financieros, porque los talentos son monedas. Talentos de oro, talentos de plata, los talentos son monedas. Estoy hablando en términos literal, talentos, riquezas financieras. Así como Jesús le confió a Judas, Jesús al mismo tiempo, al darle a Judas de confiarle el dinero, automáticamente Jesús nos está confiando, nos confió el dinero también en nuestras manos, las riquezas materiales, financieras, económicas. ¿Por qué? Porque el Señor te prueba a ver si puedes administrar bien. Cuando tú administras bien, el Señor sigue bendiciendo tu vida, bendiciendo tus manos y la obra de tus manos. Por eso cuando el Señor le da un talento, le dio 2 talentos al otro y 3 talentos al otro. El que tenía un talento vino y dice la Escritura que lo enterró porque no quiso perderlo. Pero los que tenían 2 talentos, 3 talentos,
vinieron e invirtieron lo que el Señor les dio, e hicieron más, hicieron el doble, el triple, y cuando el Señor vino le devolvieron el doble, triple, pero el que solo le había dado uno lo había enterrado para no perderlo. Es un hijo insensato que no sabe administrar las riquezas que Dios le da. Entonces vemos que aquí Judas dice que la culpa le consumió y Judas pensó que ya no había salvación. Imagínate que Judas le hubiera pedido perdón al Señor en ese momento. El Señor le hubiera perdonado, claro que sí. Pero Satanás siempre obra en la mente y corazones y te dice: ya no hay solución para esto. El pecado que cometiste ya no tiene perdón, no tiene caso. Eres pastor, predicas y fuiste y pecaste contra una mujer, pecaste y tomaste a la que no es tu esposa, ya no hay perdón. Te vas a morir, tienes que decir adiós a esto. La depresión tiene que matarte. No, mi hermano. Satanás siempre va a envolver tu mente y decirte: ya no hay solución. Y decirte, como eres pastor y pecaste con la que no era tu esposa, retírate del pastoreo. Ya no hay solución. Pero déjame decirte que en Cristo sí hay solución. En Cristo Jesús sí hay solución, porque Él es el camino, la verdad y la vida. En Él encontramos múltiples oportunidades. Mira, hermano, el diablo es tan charlatán, y que Dios lo reprenda, que viene y te dice: ¿dónde está ese Dios? Cuando estás enfermo, viene el enemigo y te dice: ¿dónde está ese Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Entonces lo bonito es decirle al diablo en ese momento: ¿tú qué crees? Cristo está aquí conmigo, a pesar de que estoy enfermo, Él está aquí conmigo. ¿Acaso el Señor solo he de alabarle estando yo en buena salud? Al Señor se le ama y se le busca incondicionalmente, estando en la gravedad, estando en la enfermedad, estando en la salud, estando en victoria, estando en problemas, estando en angustia. Al Señor se le busca incondicionalmente. A pesar de los problemas, adora al Señor. A pesar que estés al borde de cualquier enfermedad que tú crees que no tiene cura, adora al Señor y verás la gloria de Dios. Dios es bueno y maravilloso. Bueno y maravilloso. Vamos al libro de Génesis 9, 5 y 6. Por cierto, de la sangre de ustedes, yo habré de pedirles cuenta, dice el Señor. A todos los animales y a todos los seres humanos les pediré cuentas de la vida de sus semejantes. Versículo 6. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya. Porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. Clara está la palabra. El que a hierro mata, a hierro muere. Si tú quitas tu propia vida, condenarás completamente tu alma. Si tú le quitas la vida a otro, otro vendrá y te quitará tu vida también. Amado hermano, busquemos ahora que tenemos tiempo al Señor Jesucristo. No nos condenemos pensando en que no hay solución para los problemas. Todo problema tiene solución. El que anda con Jesucristo, el que tiene a Cristo, todas las cosas le ayudan para bien. Gracias por escucharme, gracias por darme la oportunidad de entrar en tu corazón, de entrar por tus oídos. Créeme que esta palabra es una palabra muy poderosa y Dios sabe por qué se ha impartido esta palabra. Solo Él sabe y conoce los pensamientos y corazones de cada persona en todo el mundo. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu familia
Dios bendiga tu matrimonio, Dios bendiga tus manos, la obra de tus manos, Dios bendiga tu prosperar desde ahora y para siempre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Dios te bendiga, amado hermano.